Bienvenidos a Libertalia, Verdad y Libertad. Vamos a hablar en este vídeo sobre el mud flood, o lo que es lo mismo en español, la inundación de barro, las lluvias de barro y de tierra y los edificios enterrados que hay en todo el mundo, que parece ser que hay una explicación lógica, pero que la gente no quiere atenderla. ¿Por qué? Porque los cortocircuitos serían demasiado fuertes. ¿Sabéis que la ciudad de San Petersburgo, en Rusia, que es la única ciudad más europea, inclusive a nivel de pensamiento, supuestamente dice la historia que fue construida por Pedro el Grande, bla bla bla, pero resulta que Pedro el Grande no fue el fundador de la ciudad, sino que se la encontró, simplemente tuvo que remover toda la tierra que hubo allí y San Petersburgo ya estaba allí de repente. Muchísima tierra removieron ahí los rusos en esos sitios, no solamente en Rusia, sino también en otras partes del mundo, pero de repente se surgen cosas como estas, ¿no? Por ejemplo, lo que vemos aquí en esta imagen, tenemos un edificio y al nivel del suelo hay una ventana, que las ventanas de abajo siempre son diferentes en aspecto visual y en estructura y arquitectura que las ventanas que hay en la primera, segunda, tercera, cuarta planta. ¿Por qué? ¿Por qué será que las ventanas que hay al nivel del suelo son diferentes? Eso demuestra, en base a lo que estoy viendo yo aquí con estos edificios que salen en pantalla, que hubo una estructura construida al nivel del suelo, luego se cubrió con muchísima tierra todo lo que hay en esa parte del suelo, y luego por encima de los edificios antiguos se construyeron otros edificios, otras plantas, usando como base lo que se muestra en todas las fotos. En Rusia es un ejemplo aparte, porque Rusia está plagada literalmente en Moscú, San Petersburgo y otras tantas partes de Rusia, porque ya sabéis como que en Rusia fue la antigua Unión Soviética y era el comunismo, y el ruso como lengua, como idioma, pues no permitían mucha información que saliera en el mundo de habla hispana o habla inglesa. Pero las fotos hablan por sí mismas, y las fotos que salen aquí en la pantalla son realmente impactantes, brutales. El hecho de que haya ventanas entrecortadas, tanto parcialmente como totalmente al nivel del suelo, y después de eso hay otra construcción justo por encima, lo que significa que se esconden muchísimas cosas. Hay muchas mentiras referente a por qué estos edificios, por qué esta estructura, por qué han hecho esto, y lo más impactante es de dónde salió tantas toneladas o kilogramos de tierra, porque supuestamente esa tierra tenía que haber llegado de algún sitio. Entonces hay tres o cuatro explicaciones oficiales referente a de dónde salió esa cantidad de tierra que cubrió los edificios y que las ventanas están allí. La primera explicación oficial que ofrecen los irrefutables científicos, profesores académicos en sus universidades con sus grandes sueldos, es que hubo una capa cultural. Es la versión de la capa cultural. ¿Qué significa esto? Pues la capa cultural no es más que menos que una forma muy educada de decir que el ser humano produce muchísima gran M a lo largo de su vida. Esa M se traduce en polvo, en basura, en tierra o barro, y que ese polvo pues se junta. Lo que hace la gente es que no limpia su polvo y toda su M delante de la casa, se junta hasta que se cubren las ventanas, y a la gente no le queda más remedio que construir por encima de las ventanas y los sitios que han sido cubiertos por el polvo. O sea que en lugar de que la gente limpie delante de sus puertas durante los cientos de años que viven los seres humanos, deciden construir por encima. Esa es la explicación oficial que ofrecen muchísimos rusos académicos, y no solamente rusos, sino también en el mundo de habla hispana e inglesa. Luego la segunda versión oficial es que es la versión del asentamiento. Asentamiento significa que, bueno, los edificios se construyeron en su momento bien, pero claro, con el tiempo se hunden por debajo de la tierra, y ese hundimiento progresivo hace que las ventanas, que en un cierto momento estaban por encima del nivel del suelo, pues ahora están completamente hundidas en el suelo. Y esa versión yo no me la compro, porque yo cuando veo estos edificios como hay en Rusia, seguramente este edificio que tiene las ventanas en el suelo no es que haya sido un derretimiento, un hundimiento en la tierra, porque no hubo ningún tipo de movimiento de tierra. Lo que sí pudo haber habido fue un cataclismo que cubrió Rusia y todos los demás países de muchísima tierra después del diluvio universal, o del diluvio de agua, un diluvio de barro. La tercera versión
es que los edificios, dicen los académicos, fueron construidos de esta forma. O sea, la gente cuando construyó, los seres humanos ultra definitivos y modernos del siglo XVII, XVIII, XIX, construyeron edificios para que en Dinamarca, tú cuando quieres entrar por un sitio, tienes que hacer acrobacias, y si tienes problemas con la espalda, con las piernas, o para la gente que ya tiene una cierta edad, pues es imposible adentrarse en esos edificios. O sea que los creadores, los ingenieros, los constructores en Dinamarca, estos son fotos de Dinamarca, lo han hecho intencionalmente para que sea más difícil para los seres humanos adentrarse en sus casas y tengan que ser gente de gimnasia profesional rítmica o que sean muy aptos para la gimnasia y para el gimnasio y para el deporte, porque si no, no entras. Y Dinamarca sí que tiene un problema muy enorme con este tipo de cuestiones. Voy a mostraros aquí lo que sale en pantalla, ciertas imágenes referentes a que por sí mismas una imagen vale más que 1000 palabras. Os muestran las imágenes como que los nuevos edificios se construyeron por encima de antiguos edificios, que a su vez esos edificios antiguos se fueron cubriendo por tierra, fueron cubiertos por muchísimas capas o muchísimos metros de tierra. Entonces la gran pregunta es, ¿de dónde salió tanta tierra? Teniendo en cuenta que muchos de estos edificios no son tan antiguos. Algunos vienen del siglo XVII y XVIII, pero algunos son del siglo XIX. Y según la historia oficial de los académicos, profesores universitarios que lo saben todo y los que no lo saben se lo inventan, pues en el siglo XIX no hubo ningún tipo de cataclismo impresionantemente impactante que cubriera 3, 4, 5, 6, 10 metros de tierra a estos edificios y que luego tuvieran que construir por encima de ellos, lo que significa que la historia fue manipulada y que fue todo escondido de lo que pasó hace 150, 200 años, por supuesto hace 300, 400, 500 años también, y las imágenes hablan por sí mismas. Así que ¿por qué no se estudia esto en la escuela? Pues no lo sé. Aquí os muestro lo que he mostrado, es un edificio muy importante que es el Palacio del Invierno de San Petersburgo, en Rusia, que la primera foto es un grabado del siglo XVIII que muestra en su espectacularidad este enorme palacio tal y como lo podían comentar los humanos del siglo XVIII, y de repente las fotos en color con la bandera de Rusia, que este edificio no pertenecía a Rusia originalmente, sino que fue Tartaria, pero bueno, se ve que algo cambia. De repente se notan ventanas que están cubiertas por el nivel del suelo. Entonces, ¿qué tengo que creerme? Que fue por la capa cultural, porque los seres humanos de Rusia han producido muchísima M, y entonces esa M se cubrió hasta que tuvieron que decidir construir por encima del edificio, o dejarlo así simplemente sin limpiar la gran M y el polvo que hay delante, o simplemente decir que se hundió el palacio. El palacio no se hundió, el palacio cuando fue construido de una forma, y si observáis aquí, las ventanas de la tercera planta son mucho más pequeñas que las de la primera y la segunda planta, y las puertas de entrada son puertas de gigantes. La teoría que hay referente a otros seres humanos es que en la planta de arriba vivían los esclavos humanos pequeños, y en las plantas de abajo, donde entraban los gigantes, que eran seres de 3, 4, 5 metros, pues eran los dueños del palacio, eran los tártaros o como quieras llamarlos. Pero bueno, si en Rusia no es suficiente para ti, porque dirás que alguien está mal pensado y simplemente muestra imágenes del antiguo comunismo soviético para que la gente se lo crea, pues vamos a ver Estados Unidos de América. Seattle, la ciudad de Seattle es muy impactante porque se ve que los americanos de Estados Unidos querían construir ventanas que tenías que asomarte mucho con la cabeza para que no golpee tu nariz con la tierra que hay delante de la ventana. España no podía faltar en este asunto. En España también está plagadísima de este tipo de ventanas en los pueblos ahí que hay en Castilla-La Mancha, Castilla y León, en el norte de España, y también por supuesto en Andalucía. Está en un montón de estos edificios. Pero claro, la pregunta es, ¿qué tiene que ver España con Inglaterra? ¿Por qué Inglaterra se parece tanto a España? Porque los ingleses y los españoles no tienen nada en común, aparte de los edificios con ventanas entrecortadas al nivel del suelo por muchísima tierra acumulada. Pero es que Dinamarca es un caso aparte, porque se ve que en Dinamarca tienen un problema serio con las viviendas hoy en día, y se ve que han hecho todo lo posible para complicar la vida a los seres humanos que habitamos en el siglo XXI. Se ve claramente que algo pasó allí, o fue algo que tiene que ver con el mud flood. Vamos a ver República Checa. República Checa también, igual que el resto de los países de Europa Central, del Este, del Oeste, de todos los sitios. ¿Por qué? Porque antes el mundo no era como nos lo han comentado en los libros de historia, que son tan aburridos que te enseñan lo que ellos quieren que te enseñen. Luego aquí os quiero mostrar, esta es una captura de pantalla
de un documento que se llama La Gran Caída de Polvo de 1903, febrero y su origen. Y esto es algo que seguramente no sabéis. Hay documentos, porque los seres humanos de antes eran muy inteligentes, de grandes profesores de universidades del Reino Unido y de Alemania y de otros países, de Rusia también, de otros países de Europa, que comentaron que en los años 1901, 1902 y 1903, ¿qué ocurrió? Que de repente toda Europa, de la atmósfera del cielo se cayeron grandes cantidades de polvo, como si hubiera llovido con polvo y con tierra, y de repente se cubrió muchísima parte de Europa. Esto fue a principios del siglo XX. ¿Por qué se esconde esta información? Porque esta información tienes que buscarla con las pinzas, porque si no, no la encuentras. Pues existe un documento en PDF solamente en inglés, y creo que en alemán, que muestra este tipo de cuestión, analizado por parte de los profesores académicos que tienen más valor. Y en Seattle, quería mostraros esto en Seattle, se ve que en Seattle, en América, que es un territorio muy nuevo, pues alguien vivió allí y de repente pues construyeron por encima. ¿Por qué? Porque igual la lluvia que hubo, pero entonces esa lluvia de barro y de tierra, ¿cómo es posible cuando realmente allá en el espacio exterior solamente están los planetas pelotas flotantes y hay muchísima oscuridad y los extraterrestres que van nadando por ahí? Pero ahí sí hay un domo con portales, y por los portales, tal y como pone en el libro de Enoch, entran muchísimas cosas, incluyendo tormentas de polvo y de tierra y lluvia. Pues nada más, os voy a dejar aquí termina mi vídeo, pero os voy a dejar otras imágenes, porque las imágenes causan cortocircuitos, para que cada uno llegue a su conclusión propia y que decida qué quiere creer y pensar referente a esto. ¿Qué es la capa cultural? Que es una cuestión de peregrina, de asentamiento de edificios que fueron construidos intencionalmente para complicarnos la vida en el siglo XX-XXI, o que realmente ocurrió un mud flood o un diluvio de barro artificialmente creado, por supuesto, que dejó a la humanidad recientemente en este estado. Nos veremos en el siguiente vídeo con más cuestiones fascinantes que causan cortocircuitos positivos en Libertalia. Hasta la próxima.